Bien, estamos grabando. Bueno, me gustaría, en principio, como es un posgrado que es bastante heterogéneo, cada uno tiene distintas pertenencias. Yo soy psicólogo, pero puede ser que haya alguno graduado en la UBA, pero puede ser que ustedes, digamos, provengan de otras facultades, de otras universidades, y después lo vamos a ampliar, pero el trabajo que nosotros vamos a hacer en esta materia, intervención institucional, trabaja específicamente, digamos, con la institución penal, las instituciones de encierro. ¿Cuál es el trabajo que hace el psicólogo en las instituciones de encierro? Quizás ustedes tengan también alguna experiencia en ello. Les voy a pedir que a través del chat, en todo caso, eh, comenten, se presenten todos, nombre y apellido, y bueno, pongan si son graduados de esta universidad, si son graduados de otra universidad del país, pública o privada, y que nos cuenten también si es que tienen alguna experiencia en el campo de las instituciones penitenciarias, ya sea, digamos, en el ámbito de adultos, de jóvenes adultos o en minoridad. Bueno, los invito a que nos comenten. Disculpe, profesor, pero Sí, no tenemos habilitados el chat, porque no somos... me digas. Sí, yo no lo tengo, por ejemplo. Oh, Con a razón ver, no lo encontraba. con razón. ¿Todos, ninguno tiene habilitado el chat? Ah, a ver. Bueno, se supone que en este momento deberían tener la posibilidad de escribir en el chat. A ver, prueben, si no, conversamos un poco. No, a mí me aparece como en gris clarito sin habilitar. Sí. Creo que el motivo Mm. es como invitados. Ah, claro, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, charlemos Si no, entonces. una propuesta, creo que en el campus hay como el foro o algo así, se puede llegar a hacer eso en el campus, Sí, puede de ser, la pero bueno, presentación. Lo armarlo hicimos en ahora otra me parece que materia. vamos a perder. Está bien, pero armarlo ahora me parece que va a ser como perder mucho tiempo, digamos, y bueno, me parece que es mejor, digamos, que, bueno, conversemos un poco y nos presentemos. A ver, ¿quiénes no son graduados de la Universidad de Buenos Aires? Yo no soy graduada de la Universidad de Buenos Aires, soy graduada Mm, de la Universidad Nacional de Rosario. mm, mm. ¿Quién más? Lo de En la mi Yo plata. caso, me recibí en la Universidad de El Salvador. Sí, yo Yo también soy, me recibí en la Universidad del Salvador. Ujú, Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. mm. Yo soy egresada de la Universidad Católica Argentina. Bárbaro. yo de la Universidad Nacional de La Plata. Genial. yo también de la Universidad Nacional de La Plata.
Yo soy egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata de Corrientes, Ajá, ajá. privada. Y esa es otra pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en el ámbito jurídico, específicamente en lo que tiene que ver con instituciones penales o se trate de adultos o minoridad? Yo, profesor, ¿se me escucha? Te escucho perfecto. Sí, 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 Yamil. Yo trabajé 11 años en cárceles, en las cárceles de Entre Ríos, la En penal Entre masculina, Ríos. Ajá. después en femenina. Inicialmente en la parte de tratamiento psicológico a internos, penados, procesados, y después en el gabinete criminológico, evaluando la ejecución de la pena. Mm. Así que sí. Bien, genial. Bueno, muchas cosas de las que vamos a trabajar te van a resultar familiares, aunque muchas veces en el trabajo directamente, no hay estrictamente un estudio de lo que es el aspecto institucional y el funcionamiento, ¿no? Pero muchas cosas seguramente van a ser familiares. ¿Alguno más? Bueno, parece, Yamil, que sos la única que tiene experiencia en instituciones penales. Lo preguntaba además porque por el tema formal, ¿no? Ustedes tienen que hacer un trabajo, ¿sí? Ese trabajo lo pueden presentar, está indicado y está descrito en el campus, pero bueno, cualquier cosa también me pueden preguntar. El trabajo es un trabajo libre, un trabajo monográfico, pero que pueden tomar algunos de los casos que se presenten, o bien quien tiene experiencia en el ámbito, como el caso de Yamil, puede tomar alguno de los casos de su experiencia para contextuar con lo que trabajamos aquí en la materia. Y bueno, establecer un recorrido a partir de algún interrogante, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea respecto del trabajo. Ustedes saben, como con todas las materias, hay una normativa, digamos, que rige para todos los alumnos del posgrado, que es que tienen un plazo de 2 meses para presentar el trabajo. Me lo mandan a mí por mail, ¿sí? Está en el campus, la dirección de correo electrónico. Em, si tienen alguna dificultad porque lo que sea, llegó el paso de los 2 meses y no pudieron terminar el trabajo por cualquier razón, lo que les pido es que me avisen, ¿sí? Para saber que ustedes se demoraron, ¿sí? Como para, bueno, después vemos qué plazo podemos manejar en relación a eso, pero por favor avísenme, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las cuestiones formales fundamentales, digamos, para ustedes que entiendo que en la gran mayoría son alumnos de la carrera, ¿sí? No sé si respecto al trabajo tienen alguna duda, alguna pregunta, porque, bueno, es el momento de consultar. Claudio, te hago una consulta. Dale. ¿Únicamente se puede tomar entonces uno de los casos que trabajemos durante la cursada o un caso que alguien ya tenga por su trabajo? ¿No se puede hacer uso de alguna serie, película, algún recorte de alguna, no sé, alguna nota de alguien que esté encerrado? Como el gato en el ropero, el gato encerrado. No, en realidad, no. ¿Por qué? Te digo por qué. Cualquier serie, cualquier película, en definitiva, a veces puede ser interesante como espacio de inspiración, pero es una ficción, independientemente de que sea sobre un caso real. Incluso, digamos, una nota periodística es un recorte.
Un recorte que implica la lectura de aquel que escribe esa nota, con datos que son totalmente acotados. Entonces, una presentación de un caso supone la exposición y la lectura de aquel que la expone, pero además una cantidad de datos que hacen a la experiencia que hizo ese profesional con el caso. Entonces me parece que ahí hay una gran diferencia. Si a alguno de ustedes le resulta difícil, digamos, trabajar sobre un caso de los que se presente, también se puede hacer un recorrido teórico, tomando alguna cuestión en particular, ¿sí? Me pueden consultar para eso. Si ustedes pensaron, bueno, quiero tomar, digamos, hubo algunos estudiantes que no eran de Argentina y que eran de Colombia o de otro país, y entonces me planteaban, digamos, una propuesta de dispositivo de tratamiento en una institución cerrada para adictos o para mujeres embarazadas o para, bueno, entonces me planteaban a partir del contexto, a partir de lo que trabajamos en este espacio, armar una propuesta en ese sentido que es teórica, que no toma un caso en particular. Y eso me parece bárbaro. Se puede. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Qué otra duda? Bueno, si no hay ninguna duda ni ninguna inquietud, vamos a arrancar, digamos, con el tema que vamos a exponer en esta primera parte. Vamos a tener una primera parte, quizás después hagamos un pequeño intervalo de 5 minutos para quien quiere ir al baño o lo que sea, después retomamos con una segunda parte, ¿sí? Y después vamos a hacer un intervalo mayor para tener una parte de cierre que va a ser quizás un poco más extensa, con lo cual veremos si hacemos un pequeño corte en el medio para que no se haga tan agotador, ¿sí? Bien, les voy a compartir en la pantalla. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Bárbaro. Bárbaro, gracias. Sí, pues en realidad este dispositivo que es el de Microsoft Teams, que es uno de los dispositivos que nos da la facultad, bueno, uno a veces algunas cosas no las puede visualizar bien, como ocurrió con el tema del chat. Bueno, la materia, como ustedes lo ven, se llama Intervención Institucional en Psicología Forense. ¿A qué apunta y por qué intervención institucional? Y ahí lo primero que tenemos que destacar es de qué manera interviene el psicólogo en las instituciones forenses, si lo hace de manera directa o lo hace de manera indirecta. Y en realidad tiene más que nada que ver con la forma en la que el psicólogo se inserta en un dispositivo que es un aparato del Estado y donde interviene a través de estas instituciones del Estado en los individuos. En este caso, ¿sí? Con el fin de regular y controlar el orden social. Las instituciones penitenciarias, que eso es lo que nosotros vamos a trabajar, nos vamos a centrar principalmente en, digamos, un modelo que es el que sigue la ley vigente, después vamos a profundizar en qué aspectos, que es el del Servicio Penitenciario Federal, pero también vale aclarar, después lo vamos a ver un poco mejor, que en cada distrito, en cada provincia en particular, la aplicación de la ley se hace de acuerdo al delito según, digamos, el servicio penitenciario provincial correspondiente.
¿sí? Como la compañera que habló hace un ratito, ¿no? Que por ejemplo trabajaba en Entre Ríos, o quien puede trabajar en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que es el de la provincia de Buenos Aires. Bueno, efectivamente, en cada una de las provincias, digamos, hay un servicio penitenciario para, digamos, los delitos que corresponden a ese territorio en particular. Bien, ahora, el papel del psicólogo, el trabajo del psicólogo en estas instituciones, que son las instituciones penitenciarias, se lleva adelante en un marco, en un contexto que es un contexto normativo que forma parte de la institución en la que interviene, con lo cual, en algún punto, si se trata de una institución cerrada, tal como lo plantea Goffman, que son instituciones totales, y que además son instituciones de control social, en algún punto el papel del psicólogo forma parte de ese engranaje que hace al control y al orden social. En este aspecto, digamos, las intervenciones que hace el psicólogo están condicionadas, mejor dicho, por esa normativa, ese contexto, ese marco legal que hace al dimensionamiento institucional. ¿Sí? Y ese dimensionamiento institucional es efectivamente la esencia del accionar de esa institución, en la cual de algún modo somos un engranaje, una pieza, una parte. ¿Sí? Eso no quiere decir que haya algo del orden de una cierta autonomía en la acción, por ejemplo, clínica de un psicólogo. Pero esto después lo vamos a ver, porque en algún punto, digamos, en cualquier práctica que se lleva adelante, hay condicionamientos. Hay condicionamientos que hacen a cómo se lleva adelante esa práctica, que a veces son condiciones de posibilidad y que a veces son un límite, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, estos condicionamientos, bueno, efectivamente hacen a cuáles son las posibilidades de intervenir, cuáles son las posibilidades que tenemos como profesionales de maniobrar en nuestra experiencia y en nuestro trabajo. Piensen ustedes, si muchos se dedican a la clínica y trabajan, por ejemplo, con prepagas, con obras sociales, ya ahí tenés un condicionamiento. Ya ahí hay un condicionamiento que hace qué límite de sesiones tiene el paciente, por ejemplo, bajo qué condiciones y bajo qué control. Si ustedes trabajan en un hospital, también hay un condicionamiento. Si ustedes trabajan en una clínica, también hay un condicionamiento. Ahora, por supuesto que no es lo mismo que en una institución cerrada, que en una institución penal. Y por otro lado, digamos que esa particularidad de ser una institución penal hace que no solamente esté, digamos, atravesada por la norma y por la ley en la medida en que, digamos, hay un contexto normativo que rige nuestra práctica, sino que además esa institución penal es un agente, un brazo más de, digamos, el dispositivo jurídico. Con lo cual, de algún modo, lo que hace a, digamos, nuestra práctica, hace que estemos condicionados porque estamos trabajando en este engranaje jurídico que es vehículo de la ley. Es una instancia constitutiva del edificio del poder jurídico, ¿sí? Entonces, en este punto, digamos, nuestras intervenciones están de algún modo condicionadas en este aspecto. Con lo cual, ¿a qué voy con este aspecto? A lo que voy es a que en algún punto se enajenan nuestras intervenciones, en la medida en que es la institución la que interviene y donde nosotros jugamos un papel
como profesionales en esa pieza, en ese conjunto, en ese dispositivo. Y ese artefacto institucional, es el que en definitiva rige una dirección, una orientación que particularmente no tenemos que olvidar. Generalmente, digamos, ahí hay algo que en el atravesamiento jurídico también, digamos, va a moldear cualquiera de nuestras intervenciones. Así que este es un punto fundamental, más allá de que en el trabajo, si hay un trabajo terapéutico que se logra construir con una persona que está detenida, si hay algo del orden de lo que en el psicoanálisis llamamos la transferencia, ¿sí? Bueno, efectivamente también va a estar atravesada por este orden institucional. ¿Sí? Bueno, en ese punto, digamos, el profesional de la psicología que trabaja allí, cualquiera sea su filiación teórica, se trate del psicoanálisis o de la terapia cognitivo-conductual o la que sea, la orientación de su labor va a estar, digamos, afectada en este punto. Bueno, otro aspecto también, en particular, dentro de lo que es la institución penitenciaria, es un poco preguntarnos cuál es, digamos, el lugar que tiene la intervención del psicólogo. Ustedes seguramente deben haber escuchado más de una vez, si no es la primera materia que hacen en la carrera, todo lo que hace a el entrecruzamiento entre el discurso psi y el discurso jurídico. Sobre todo si ustedes tienen una formación psicoanalítica, como es en mi caso, pero esto vale, digamos, para otras intervenciones también, para otras orientaciones también, ¿sí? Donde, en definitiva, digamos, hay algo del orden de la ley que atraviesa necesariamente al sujeto, a la conducta humana o al sujeto del inconsciente, como lo quieran, digamos, ver, como lo quieran percibir, ¿sí? Desde el campo del psicoanálisis, digamos, desde Freud, la cuestión de la ley y, de algún modo, el determinismo psíquico está planteado de manera bastante, digamos, trabajada tanto por Freud, por Lacan y por varios autores hasta ayer a la noche. Ahora, sabemos igualmente que cualquier individuo está atravesado por la cuestión de la ley y la normativa. Bueno, en el caso de el trabajo del psicólogo en el ámbito penal, en el ámbito penitenciario, se trata de un trabajo interdisciplinario en donde ambos campos efectivamente se intersectan. Y en este punto, el sujeto con el que trabajamos está efectivamente, digamos, en esa intersección de ambos campos. ¿Sí? El campo de nuestra práctica profesional que nos orienta, se trate de, digamos, una formación psicoanalítica o cual sea, pero también el campo jurídico, el campo de la ley del Estado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es, digamos, el trabajo que como profesionales de la psicología nos toca hacer en lo que son estas instituciones cerradas? Me refiero al trabajo de aquellos que están, digamos, desempeñando su labor en el interior de las instituciones penales. Después voy a detallar, digamos, los distintos espacios en los que el psicólogo puede trabajar. Pero pensemos en lo siguiente, pensemos ahí que el psicólogo, en definitiva, se encuentra con un sujeto, ¿sí?, que ha llegado a una institución penal porque efectivamente ha cometido un delito y por lo cual ha atravesado un proceso judicial
¿sí? En donde efectivamente nos coloca en el lugar de recibirlo en la institución penitenciaria. Bueno, yo una de las cosas que pienso es que en algún sentido el trabajo del psicólogo desanda el proceso judicial, el camino que arma el proceso judicial. Y quisiera explicar un poco por qué este aspecto, ¿no? Este aspecto en donde quizás en muchos sentidos nuestro trabajo realiza el camino inverso a el del proceso judicial. Piensen ustedes que la persona que está detenida en una institución penal, en primer lugar, lo que lo lleva a ese lugar es un acto, un hecho, un acto que lleva adelante, que es un acto delictivo, un acto de transgresión de la ley, ¿sí? Con lo cual esto dispara de algún modo los distintos dispositivos del Estado, se aprehende al acusado, se le imputa efectivamente el acto. Ese acto, digamos, tiene que ser una conducta que, como ustedes saben, tiene que estar tipificada, tiene que ser antijurídica y tiene que serle reprochable a este individuo. Pero esto, efectivamente, se hace a través de un proceso judicial. Es decir, hay un juicio a través del cual, digamos, se establece la veracidad de esa culpabilidad respecto de ese acto reprochable para este individuo, con todos los pasos que implica este proceso judicial. Estoy hablando de un caso ideal, ¿sí? Muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que no son ideales en el terreno penitenciario. Todas las personas todos los colegas que van a estar trabajando en esta materia, tanto Verónica Llull como Darío Bruno, como también Marcela Salguero, hemos trabajado en instituciones de encierro y es un poco esto lo que vamos a transmitir. Bueno, decíamos que había un proceso que sigue efectivamente para hallar, digamos, la culpabilidad y comprobarla. Una vez que aparecen, digamos, las pruebas, bueno, el juez establece una sanción a través de un fallo en el cual condena a este individuo de acuerdo a, digamos, la falta que haya cometido. Pues por ahí vamos a ver alguna cuestión en relación a esto. De acuerdo a la falta que haya cometido, vamos a encontrarnos que, bueno, tiene que cumplir una sanción penal. Entonces es a partir de ahí que el juez, que en este caso, digamos, es un juez del fuero penal, establece una sentencia, pasa a lo que se llama el juez de ejecución penal, que es el que, una vez que el individuo, después de haber sido acusado, haber sido juzgado, se ha comprobado su culpabilidad y hay un fallo condenatorio, es el juez que tiene bajo su guarda, bajo su órbita, la guarda y el cuidado de este individuo para que cumpla la condena que ha fallado la justicia. Entonces, a partir de ahí es que aparece la derivación a una institución penal, que de acuerdo a, digamos, al menos teóricamente, insisto, de acuerdo a la falta que haya cometido y cuál sea el crimen, el delito, ¿no? Tendrá una condena mayor, una condena menor, con lo cual el alojamiento en ese punto puede ser distinto porque hay, digamos, cárceles de máxima seguridad, de mediana seguridad, de mínima seguridad, pero también están los establecimientos que son los complejos penitenciarios. Después también vamos a hablar de este aspecto. Ahora, es ahí, una vez que ya cerró el juicio,
y donde ya tiene un fallo condenatorio y donde el juez de ejecución penal establece dónde va a cumplir la pena, que recién nosotros, como profesionales que trabajamos en instituciones penales, recibimos al individuo. Entonces, este sujeto, muchísimas veces, cuando nosotros hablamos con él, sobre todo al comienzo, una de las tareas que si a alguno de ustedes, digamos, le toca trabajar en una institución cerrada, tiene que hacer, es recibirlo, ¿sí? Recibirlo es, digamos, hacer su ingreso. Lo que sería una admisión en un hospital, pero en realidad acá no es que haya admisión, acá se lo ingresa, ¿sí? Porque no es que podemos decidir si se admite o no se admite, ¿sí? En realidad, ahí ya tenemos efectivamente algo de una decisión que es externa a nosotros, y nosotros lo que hacemos es una evaluación de ingreso, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, le preguntan a la persona, y esto es algo que me ha hecho mucho ruido en mi experiencia y que hablando con otros colegas también, digamos, pasa un poco la misma cuestión, se van a encontrar con que le preguntan a la persona sus datos, que uno ya los tiene, pero en realidad se trata de establecer, digamos, un nexo, un diálogo, en donde pueda hablar de él. Bueno, se le pregunta por sus datos, por su familia y por qué está ahí. En general, casi siempre, diría yo, la persona que le preguntamos por qué está usted acá, va a responder con la designación de la carátula. Es decir, yo estoy acá por robo a mano armada en poblado y en banda, o yo estoy acá por el delito de hurto, o yo estoy acá por el delito de secuestro extorsivo, o yo estoy acá por, bueno, ahí está la explicación por la que está. Ustedes dirán, bueno, esto es, digamos, algo lógico, es del sentido común, es lo que lo condena de alguna manera y es por lo que está ahí. Pero esto no nos dice nada del sujeto, no nos dice nada de aquello por lo cual este individuo ha cometido el acto delictivo. Es decir, no nos dice nada acerca de su subjetividad. Y en este punto, digamos que una de las cosas que produce todo lo que es el aparato judicial es una especie de fijación, es una especie de cristalización y de alienación a efectivamente el aparato jurídico. Y en este punto, digamos, el sujeto queda como eclipsado, como de algún modo oculto detrás de la carátula. Es decir, yo soy eso por lo cual estoy acá, ¿sí? Esto, por eso lo relato, porque en la experiencia uno se lo encuentra mucho, ¿no? Y bueno, yo muchas veces, digamos, deteniéndome en este aspecto, preguntaba y volvía a preguntar, bueno, pero ¿cómo es que usted está acá? Y ya le dije, estoy por robo en poblado y en banda. No, pero ¿por qué? Y ahí a veces, no siempre, la persona se detiene, se queda pensando. Y dice, estoy acá por boludo, a veces dice, o porque metí la pata, o porque, bueno, por algo que hace o que apunta a sí mismo. Entonces, en este punto, me parece interesante, digamos, tener presente ahí una cuestión, que cuando hablamos del sujeto que está detenido, las personas que están detenidas, también hay algo de estar detenido y estar fijado, estar cristalizado, detenido en esta fijación que hace de algún modo, la caratulación de su acto. Y eso es algo que hay que desandar, porque en definitiva, esa imputación es una imputación externa.
al sujeto. Sí, amputación también, pues es una amputación de la subjetividad, ¿sí? Entonces, nos dice algo acerca de un fallo condenatorio por el cual, digamos, esa conducta, ¿sí?, manifiesta fue caratulada y, bueno, condenada. Es decir, a la persona se la condena por algo que hace, no por lo que es. Pero cuando nosotros trabajamos con él, trabajamos a partir de un sujeto, no simplemente de lo que hizo, sino por qué lo hizo, por qué está allí. Entonces, gran parte de nuestro trabajo es poder desarmar, ¿sí?, ese camino alienante que ha hecho efectivamente este marco, este proceso jurídico. Hay ahí también una cuestión que me parece interesante para, quizás la retomemos después, más adelante, más en la clase del sábado por ahí, una cuestión que, digamos, también me ha llamado un poco la atención en la experiencia y que tiene que ver con esto, por eso lo quería comentar. Y es que, digamos, yo en algún tiempo trabajé en un complejo de jóvenes adultos. Jóvenes adultos es donde hay personas que están detenidas que tienen entre 18 y 21 años, ¿sí? A veces por ahí pueden permanecer algún año más después de los 21, pero ese es el rango etario para el cual la ley define ese tipo de alojamiento, ¿sí? Bueno, muchas veces al entrevistar, digamos, en el ingreso a estos pibes, digamos, que tenían 18, 19 años, uno lo que veía es distintas cosas. Si era la primera vez que iba a un penal de adultos, porque después de 18 años son penales de adultos, nada más que en este caso tienen entre 18 y 21 años los que están alojados ahí, si uno le pregunta si tiene algún antecedente, si había estado detenido antes, muchos la primera respuesta es no. Y después dice, pero ¿no tuviste alguna situación de robo antes? Ah, sí, pero fueron todos de menor. O sea que en algún punto como que queda por fuera de aquello que hace a su historia. Pero después, muchos, cuando uno empieza a hablar acerca de, bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste detenido, si tuviste otros robos o otras, digamos, circunstancias delictivas antes, ¿sí? A veces muchos de estos pibes de 18, 19, 20 años, que están, digamos, alojados en este caso el complejo de jóvenes adultos, se encuentran con que estuvieron en uno, dos o tres a veces institutos de menores y que comenzaron de algún modo a delinquir muy, muy tempranamente, 10, 12, 11, 12, 13 años. Y me ha llamado la atención más de una vez, en algunos casos, al preguntarle, bueno, pibes de 18, 19 años, ¿cuánto tiempo estuviste detenido en tu causa anterior? ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido cuando estuviste en el Roca? ¿O cuánto tiempo estuviste detenido cuando estuviste acá y acá? Y cuando efectivamente hacen la cuenta, la mitad de la vida estuvieron detenidos. A veces la mitad, a veces más, a veces un poco menos, pero efectivamente, digamos, mucho tiempo estuvo detenido de lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida. Me parece que esta sea una cuestión menor en lo que hace a cuál es el sujeto con el que nosotros vamos a trabajar, porque esta relación entre, digamos, el tiempo y la subjetividad, en el caso de las personas que están detenidas, tiene su valor y tiene su particularidad, porque efectivamente con algo que paga aquel que está detenido es con el tiempo de su vida, ¿sí? Entonces, en este punto, digamos que allí la cuestión del tiempo efectivamente tiene un funcionamiento en la subjetividad muy pesado, ¿sí? Bueno,
Sobre esto vamos a volver después, más adelante. Pero quería situar ahí una cuestión que tiene que ver con este aspecto que se desprende de lo que decíamos antes. Y es que si bien hay una intersección a partir del atravesamiento por la ley en lo que hace al campo subjetivo, se trate del sujeto del psicoanálisis o se trate de cualquier concepción, digamos, de el desarrollo subjetivo, igualmente hay, podemos decir, una cierta tensión entre, digamos, el modo en el que se plantea, digamos, la ley para el campo jurídico y el modo en que se plantea la ley hacia lo que hace a nivel de la subjetividad. Y en este punto, me parece que es un punto fundamental tener en cuenta que hay como una cierta tensión entre lo que produce el universal de la ley y lo que produce la particularidad subjetiva cuando se trata de escuchar al sujeto, de situar cuál es la posición de ese sujeto respecto de la ley, de situar de algún modo el acto por el cual él está ahí y su historia, que siempre es particular. Entonces, en ese punto encontramos efectivamente una cierta tensión entre ese universal de la ley que apunta al todos somos iguales ante la ley, lo cual está fenómeno, digo, porque en definitiva, digamos que tiene que haber una medida común para todos los individuos en lo que hace a un juicio por un acto delictivo, ¿sí? Es decir, si alguien cometió un determinado delito, bueno, habría que juzgar a todos con la misma vara, como dice la ley, ¿no? Idealmente, efectivamente, sobre todo desde el racionalismo y a partir de la modernidad, el Estado moderno, podemos decir, efectivamente establece este patrón común, esta medida común que lleva a la tipificación, a la carátula de lo que hace a la tipificación delictiva, llevando, digamos, de manifiesto todos somos iguales ante la ley. Hay toda una vertiente allí que claramente tiene que ver con el universal, en donde se homogeneiza cualquier conducta para el sujeto. Y en eso es coherente que el tipo que nosotros vamos a entrevistar cuando llega a una unidad penal, ¿sí? Nos diga, bueno, yo estoy aquí por robo poblado y en banda, pongamos, o cualquier otra carátula. Y en ese punto es igual que cualquier otro individuo que está por el mismo delito, ¿sí? Bueno, también la ley nos impone como agentes dentro de estas unidades penitenciarias, algo del orden de esa clasificación universal. Por ejemplo, efectivamente hay ahí algo de la clasificación diagnóstica que se hace de una manera estandarizada, ¿sí? Piensen en el DCM, o el CIE-10, lo que vayan a usar, en donde efectivamente se establece la necesidad de una clasificación que coloca a cada individuo en un casillero. Por otro lado, digamos, también en lo que hace a cierto trabajo que el psicólogo también debe hacer de acuerdo al lugar que le toque, por ejemplo, en las áreas de clasificación criminológica,
también hay ahí algo que es una clasificación normativa y debe colocar a este individuo en un lugar o en otro, donde se lo tipifica necesariamente para ver cuál es el alojamiento, para ver cuál es el tratamiento, sobre algo sobre lo cual, digamos, después vamos a introducirnos de un modo más preciso, pero que hace a el universal, a lo clasificatorio, ¿sí? Y donde, por otro lado, también ahí la ley, digamos, se caracteriza por una especie de demanda de certeza objetiva, ¿sí? Ahora en un momento vamos a ver algo del orden de lo que implica, digamos, para este campo jurídico, la cuestión de la verdad objetiva y como un valor fundamental también para la ley, ¿sí? Entonces, en este aspecto, efectivamente, hay un punto que tiene que ver, digamos, con no una particularidad, sino con una homogeneización a partir de un universal. Nuestro laburo, sin embargo, nuestro trabajo a nivel profesional, cuando escuchamos a alguien, sobre todo cuando se trata de alguien que está padeciendo y que pide, digamos, se trata de porque está angustiado o por alguna cuestión particular en, digamos, un alojamiento penal, ahí nuestra escucha no va por el lado de lo universal, va por el lado de lo particular, va por el lado del uno por uno, va por el lado efectivamente del caso por caso y que implica una especie de, digamos, esfuerzo por parte nuestra en lo que hace a, digamos, no guiarnos, no establecer, digamos así, nuestra evaluación de ese individuo a partir de ese universal, sino escuchar su particularidad, escuchar el caso más allá de la clasificación, más allá de la rotulación. Y este es un punto en el cual el psicólogo en el ámbito institucional penitenciario está en constante tensión. Y está en constante tensión porque efectivamente la institución también demanda. Y te demanda efectivamente como un agente de control social. Pero al escuchar el caso, nuestra intervención debe ir hacia lo particular, ¿sí? Bueno, efectivamente, ahí este atravesamiento de digamos, la institución penitenciaria por la ley, por el universal de la ley, en realidad tiene, digamos, toda una tradición que hace a la manera en la que el Estado moderno se ha constituido, ¿sí? En ese punto, pensemos que cuando se trata de llevar a alguien a juicio, el juicio remite, por un lado, a establecer un juicio. Establecer un juicio en el sentido, digamos, de lo que es la aplicación de la razón, ¿sí? Pero también hay algo del orden de la justicia, en donde implica lo justo, algo que es una proporción, una medida válida, justa, para la condena, la sanción que efectivamente va a recibir efectivamente ese individuo. Con lo cual, digamos que un pedido de justicia va de la mano de una demanda de verdad. Piensen ustedes, si no, cuando prenden la tele y ven un noticiero. Bueno, cada vez que prenden la tele y ven un noticiero, siempre hay algún caso en donde se demanda justicia y se pide la verdad. Desde el caso Loan hasta el caso que a ustedes se les ocurra, ¿sí?
que cada día, digamos, puebla los noticieros y los diarios, donde en definitiva hay una exigencia, pero una exigencia del Estado que somos nosotros, porque en definitiva, digamos, la ciudadanía es la que exige la verdad y le exige a la justicia. Entonces el camino de la justicia implica, por la aplicación de la razón, que también es una proporción, ¿sí?, un establecimiento de la verdad, de aquello que efectivamente ha acontecido. Nosotros vamos a hacer un cierto recorrido que es un recorrido de construcción histórica de la institución penitenciaria, y voy a tomarme un poco de tiempo en lo que sigue de acá en más, para dar cuenta un poco de esa construcción histórica. Histórica no en el sentido decorativo, no en el sentido ilustrativo tampoco, o como a veces, digamos, aparece en muchas circunstancias en donde se dice, bueno, no es la primera vez que se relata este hecho, hay una historia, y entonces, bueno, hay como un contexto. En realidad, digamos, vamos a tratar de entender cuál es la razón de ser de las instituciones penitenciarias. Y esta razón de ser, ¿a qué vienen a responder? ¿Cuál es, digamos, la demanda que vienen de algún modo a satisfacer? Surge a partir de la constitución misma del Estado moderno, que es lo que hoy heredamos. Un poco lo que ustedes ven ahí, efectivamente en la pantalla, tiene que ver con ciertos parámetros, ciertas coordenadas que dan cuenta efectivamente de el origen de la modernidad. Pero este punto, ¿por qué es importante? Porque es en la modernidad en donde nacen las instituciones de encierro. Instituciones de encierro que son instituciones de castigo, instituciones de penalidad. Y entonces, en este punto, solamente entendiendo cuál es el problema, al menos esta es mi manera de ver, ¿sí?, cuál es el problema que históricamente vienen a situar, nos permite entender cómo funcionan. Y entender cómo funcionan nos permite situarnos de una manera dentro de su lógica y posicionarnos de una manera que sepamos cuál es la lógica, porque si no, efectivamente somos una pieza, un engranaje más dentro de ese dispositivo, pero somos una pieza casi acéfala en este punto, ¿sí?, donde no sabemos hacia dónde va y simplemente cumplimos con lo que efectivamente pide. Bueno, no sé si hasta acá, dejé de compartir, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran comentar. No, todo se entendió. Fantástico, maravilloso, que todos entiendan, me encanta. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomarnos 5 minutos, solamente 5 minutitos, ¿sí? Y yo corto la grabación acá, así no se hace después tan grande tampoco. A ver dónde está.